Estamos en Editorial y Librería Herder para dar inicio a Problematizando con Miguel Felipe Sosa, a cargo de Rosemarie Mariaca Feldman, psicoanalista, miembro de la École Lacanienne de Psychanalyse y directora de la colección Psicoanálisis 22 de Editorial Herder. El tema son los artículos que Miguel Felipe Sosa publicó en el libro Freud y Lacan en México, el revés de una recepción. Miguel Felipe Sosa, psicoanalista, participó en la fundación de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis en París en noviembre de 1985. Se encargó de la dirección de la revista Artefacto, publicación de dicha escuela, desde el primero hasta el último número. Ha impartido múltiples seminarios, dictado conferencias y publicado numerosos artículos en México y en Francia, siempre sobre asuntos que atañen a la práctica del psicoanálisis. Asimismo, impulsó y coordinó la publicación del libro Freud y Lacan en México, el revés de una recepción, obra que reúne escritos de Alfredo Valencia, Andrés Ríos, Guadalupe Trejo y del mismo Miguel Felipe Sosa. Los artículos que escribió Miguel Felipe Sosa ponen sobre la mesa una serie de puntos que conciernen al psicoanálisis y al psicoanalista. La transferencia, el fin de análisis, inclusive las demandas de análisis. Y esto nos da la posibilidad hoy de problematizar sobre estos puntos. Y serán a este nivel que estaremos centrados hoy. Es decir, que estos puntos estarán en la base de lo que problematizaremos el día de hoy. Miguel, ¿cuáles son las implicaciones del analista no analizado? Son inmensas, aunque se reduzcan a una sola palabra. La implicación mayor causada por esta figura del analista no analizado es la inserción en este ámbito de la producción de un psicoanalista, de la aparición de un psicoanalista, de la impostura. La impostura produce efectos catastróficos. Se puede hacer una lista. Es difícil incluso hablar directamente de esta cuestión. No es tan simple. El efecto, un efecto que se puede describir, en realidad lo escribí, es la manera en que las contribuciones de Lacan, tendientes a que la formación del psicoanalista tenga cierta solidaridad con la práctica del mismo analista, es decir, que tenga alguna conexión, el tipo de formación, el tipo de acceso a la práctica, que tenga alguna conexión con el hecho de que esta práctica se caracteriza por el contacto con los efectos del inconsciente. Esas propuestas de Lacan fueron desconocidas y de una manera extraordinariamente sorprendente,
porque no habían sido reconocidas nunca antes de la aparición de este libro, en donde están estos artículos. No habían sido reconocidas como tales. Entonces, una consecuencia de la aparición de esta figura del analista no analizado es la obstrucción, la desaparición de las referencias de Lacan a propósito de los requisitos, de requisitos que no son burocráticos en el caso de Lacan, pero que existen de todos modos para ejercer el psicoanálisis como profesión, incluso dice Lacan, practicarlo. ¿Sí? ¿Podría decir algo más sobre estos efectos? Es muy complicado porque genera, lo que puedo decir, se lo digo en unos segundos, genera una violencia y un odio descomunal, que le propongo que lo tomemos como tema, si le parece también, porque la descripción de lo que sucede en el ámbito del psicoanálisis, la descripción, por ejemplo, qué ofertas hay para la formación del psicoanalista, las maestrías, doctorados, son consecuencia de esta aparición del psicoanalista no analizado, de este personaje inimaginable del psicoanálisis, ¿no? En cualquier área, en cualquier grupo psicoanalítico, es inimaginable. Y la descripción de lo que sucede, especialmente en México, me refiero a que la gente le tiene confianza, honestamente, los jóvenes le tienen confianza a ofertas que son imposturas puras. No se puede aprender, si es que se aprende, no se puede aprender a analizar, a practicar el psicoanálisis desde el lugar del analista, estudiando textos de psicoanálisis. No hay manera, porque el psicoanalista tiene que, digamos, aprender para entendernos, a detectar la mayor singularidad de los problemas que el paciente, el analizante, el que consulta, le plantea, y no están previstos esos problemas en ningún texto, aunque existan descripciones sobre la neurosis, las perversiones, la psicosis, es decir, sobre estas tres facetas de la normalidad, así las describió Lacan en ese sentido. Las pronuncio de otra manera, sería imposible. No hay ningún escrito que diga cómo responder
a una consulta por una angustia o por un síntoma o por lo que causa el sufrimiento de alguien, la idea que sabiendo, acumulando conocimiento teórico, va a estar alguien en condiciones de practicar el psicoanálisis, es una estafa, y yo creo que es una consecuencia directa de la aparición de este fenómeno del psicoanalista no analizado. ¿Alguna otra? La exclusión de Lacan es una consecuencia, la exclusión de Lacan, quiero decir, tal como la realizaron en la Asociación Psicoanalítica Internacional en el año 63, de unos años antes, venían estimulando esta exclusión para que Lacan no tuviera nada que ver con la formación. Es una catástrofe, especialmente para el psicoanálisis lacaniano, porque van juntas. La exclusión de Lacan permite que existan estas instituciones especialmente privadas. No critico la enseñanza del psicoanálisis en las universidades. La universidad enseña lo que se le ocurre, lo que decida. El problema está en la proliferación de instituciones privadas, empresariales específicamente, que prometen formación de psicoanalistas, o si no lo prometen, implícitamente les hace creer a la gente que estudia ahí que ese es el camino para la formación del psicoanalista. La exclusión de Lacan del ámbito de la formación de los psicoanalistas acarrea la exclusión de la escuela como institución, la escuela no es una institución estrictamente hablando, como comunidad que reúne a psicoanalistas que siguen la enseñanza de Lacan. Me refiero exclusivamente a psicoanalistas lacanianos. Esa es otra consecuencia. Hay escuelas, yo conozco dos, una a la que pertenecemos, otra la NEL en México, Nueva Escuela Lacaniana, pero ninguna de las dos se constituyó tomando en cuenta la situación local del psicoanálisis para ubicar los problemas que son necesarios resolver. Eso en lo que respecta a la escuela lacaniana se lo puedo decir directamente por experiencia. En México no tomamos en cuenta nunca esa cuestión, o los intentos que hicimos, algunos, especialmente de la revista Artefacto, no prosperaron. Entonces no hay en México una escuela que esté fundamentada en lo que Lacan llamó la situación del psicoanálisis. Él describió en el año 56 y publicó un artículo en sus escritos sobre
situación del psicoanálisis y formación del psicoanalista en 1956. Fue una base en el sentido de que describió ciertos problemas que existían en la asociación psicoanalítica a la que él quería pertenecer en aquella época. Problemas cuya solución él presenta en 1967 en la proposición que rápidamente llamamos sobre el pase. La base de esa proposición, él lo dice con todas las letras en un epígrafe, está en la descripción de un problema que él quiere resolver, y entonces el problema que él quiere resolver lo escribe en un artículo y la solución que él propone la escribe en la proposición del 9 de octubre del 67. Todo eso ha quedado excluido de la discusión de qué problema hay que resolver, ha quedado excluida en México, en las escuelas que existen, que entonces hace que haya una actividad en psicoanálisis, pero que está sentada sobre arenas movedizas. Me parece que la fragilidad que acarrea el hecho de no tomar en cuenta fundamentos es muy grande. Pero esa discusión ha quedado excluida solamente en México o ha quedado excluida en general. Mire, en México hay especificidades que por lo tanto no existen en otros países, y por lo tanto esa necesidad de una discusión sobre la cuestión local no existe. Por ejemplo, la situación que quizás conocemos, es por ejemplo la Argentina. Hay antecedentes del funcionamiento de la Asociación Psicoanalítica Argentina, institución adherida a la Asociación Internacional, con una inserción cultural, social, fuera de lo común. Es decir, el psicoanálisis y Freud, por lo tanto, no eran desconocidos. En México hay un antecedente muy especial, hay una recepción atípica de Freud, que fue la que le dio Fromm. Fromm fue el que inició el psicoanálisis en México, pero Fromm, en lugar de hacer funcionar lo que Foucault llama un discurso, es una práctica, pero Foucault, desde el punto de vista de él, de filósofo, de historiador, le llama discurso, se metió Fromm en el origen del discurso freudiano y lo trastornó. Entonces ese es el hecho de que Freud haya sido absolutamente tergiversado, requiere de una discusión, una elaboración, una solución, varias soluciones, pero ha sido un problema ignorado. Y es importante porque cuando Lacan se quedó sin institución, se fue forzado a abandonar el proyecto que él tenía de pertenecer a la Asociación Internacional, lo borraron de la lista de didactas, tuvo que salir, tuvo que irse, ya había renunciado jurídicamente hablando, pero se tuvo que ir. Y él inventó una frase, campo freudiano le llamó, en primer lugar, a la editorial en Seul, en donde
donde él dirigía una colección en la que publicaba libros de discípulos de él publicó sus escritos allí, algunas revistas fueron publicadas allí, revistas de la escuela freudiana, y le puso el nombre de campo freudiano al psicoanálisis tal como él lo enseñaba, lo practicaba, y tenía una base, porque la base está en que ya a principios de los años 50 él lanzó como una consigna para tener un lugar donde insertarse y donde insertar el psicoanálisis como una práctica muy viva. Él inventó el retorno a Freud. Entonces, Freud es fundamental para el psicoanálisis lacaniano, y el Freud que existe en México es un Freud transformado por Fromm, anulado por Fromm. Entrando al tema de Fromm, menciona que Fromm ya había sido criticado por miembros de la escuela de Frankfurt, incluso desautorizado severamente por la posición que asumió respecto a Freud, y que efectivamente se corrobora leyendo sus libros. O sea, no hay la menor duda. La visión moral, la visión religiosa, mística, está muy alejada de lo que el psicoanálisis es. Y aún así fue autorizado a formar psicoanalistas. Entonces usted documenta ampliamente la divergencia entre la enseñanza de Fromm y la de Freud, es decir, muestra de una manera detenida que la obra de Erich Fromm se aparta totalmente de la enseñanza freudiana, de sus postulados elementales como la transferencia y la asociación libre. Lo cito, dice usted: a pesar de la radical discordancia que sostenía respecto a la posición freudiana, Fromm necesitó apoyarse en el nombre de Freud para presentar a sus futuros lectores su concepción muy personal de la interpretación de los sueños, de los mitos, etc. Pero en un momento dado usted pregunta: ¿quién era Freud para Fromm para que lo necesitara como una referencia degradada? Hace esa pregunta, pero no la contesta. ¿Podría decir algo al respecto? Quizás. ¿Quién era Freud para Fromm? Sí, quizás. Bueno, es que Fromm confirma que Freud fue el inventor del psicoanálisis, y lo confirma en el sentido precisamente de Foucault, que le mencioné hace un momento. Hay un artículo de Foucault, apareció publicado hace un montón de años en la revista Litoral en París, que es un autor. Es interesante, es una conferencia, estuvo presente Lacan allí. Interesante porque Foucault hace una serie de desarrollos y sí vale la pena verlos. Respecto al nombre de autor, en un contexto en el que el autor ya estaba precisamente, aunque le molestaba muchísimo a los estructuralistas que los llamaran estructuralistas, el estructuralismo había estimulado la crítica, tomaban la obra, pero el autor prácticamente no tenía ninguna importancia, en literatura especialmente.
¿Qué relación hay entre un nombre propio y el nombre de autor? ¿Qué diferencias existen, etcétera? Y llega al punto en el que dice Foucault, bueno, pero hay autores que instauran un discurso, una práctica, porque no es un discurso como Lacan lo definió posteriormente, como uno de los 4 discursos, es un discurso como el término de Foucault, no importa mucho eso ahora, bueno, sí importa hacer la distinción. Lo que dice Foucault es de que inaugura un discurso, y él da 2 ejemplos de personas que inauguran el discurso, que inauguran discursos, Marx y Freud. Son prácticas las 2, pero entonces eso es cuando esa práctica no corresponde a una ciencia. Es distinto cómo funcionan los autores en una ciencia que en este ámbito de la discursividad Foucaultiana. Un discurso puede dar lugar a otros discursos, y un discurso puede dar lugar a la necesidad de un retorno al punto de partida, que es lo que hizo Lacan con el retorno a Freud. Entonces, por una parte, Freud era para Fromm el inventor del psicoanálisis, pero Fromm quería ser él mismo el inventor de otro psicoanálisis, y en ese sentido se daba cuenta de que no lo podía hacer sin Freud, porque estaban los antecedentes de los discípulos de Freud que fueron disidentes, especialmente Jung y Adler, que le cambiaron el nombre a las psicoterapias que ellos pusieron en práctica, que inauguraron ellos. Y necesitaba degradarlo porque si no, no podía reemplazarlo. Fromm se puso como juez y dijo, claro, fue genial, Freud fue genial, pero con unas limitaciones imperdonables. Y se metió en la vida privada, en la vida sexual, incluso, de Freud. Y lo fue desautorizando, y en cada espacio de desautorización Fromm lo reemplazaba a Freud. A mí me parece que eso lo puede explicar así rápidamente. Lo que me parece más importante es ubicar la aceptación que tuvo Fromm. En su artículo usted no contesta directamente esta pregunta de quién era Freud para Fromm, y lo que hace es emitir un diagnóstico. Delirio de interpretación articulado a una significación personal. Me parece que hay muy pocos elementos para poder emitir un diagnóstico, porque habría que basarse más en cuestiones personales, habría que tener muchísimo más datos puntuales. Y a raíz de eso me quedé pensando en que ¿por qué además emitir un diagnóstico y no
abordarlo más, me parece a mí, por el lado de la transferencia. Es decir, que Fromm lo que tenía era una transferencia hacia Freud. Cuando dice, por ejemplo, cito a Fromm, extraído del artículo escrito por Miguel Sosa en el libro Freud y Lacan en México, El revés de una recepción. Dice: procederé ahora a exponer la naturaleza de los sueños tal como yo he llegado a entenderla, con la ayuda de la obra de Freud y como resultado de mis propias experiencias de persona que sueña y de intérprete de sueño. Con la ayuda de Freud. Solicita la ayuda de Freud. Puedo citar otros párrafos donde habla, digamos, de manera más puntual sobre esta relación con Freud. No lo ubica esto más como una transferencia no analizada. Mire, o no suficientemente analizada. No me parece que esa conclusión provisional esclarezca el problema. Para mí el problema está todavía en la recepción de ese discurso. Desde mi punto de vista, en lo que aparece tanto en el libro de Fromm, El lenguaje olvidado, que recoge lo que el primer seminario que él dio a los que se convirtieron en ese momento en sus primeros discípulos, y lo que dice también en otros dos libros, La misión de Sigmund Freud, y otro que se llama Grandeza y limitaciones del pensamiento de Freud. Lo que dice Fromm ahí a mí me parece pero muchísimo más que suficiente, porque coincide con las descripciones de Serge Capgras puede ser un ejemplo más de uno de estos delirios de interpretación con significación personal. Más que un diagnóstico a la persona de Fromm, porque no creo que haya sido un delirante en todos los aspectos, bueno, tampoco hay nadie que sea un delirante en todos sus aspectos de su vida, que no estoy diciendo que Fromm haya sido un psicótico. Lo que digo es de que la enseñanza de Fromm, los comentarios que hizo sobre Freud, son un delirio, y lo digo así, que es una forma de subrayarlo, lo escribo, lo digo, porque lo que quiero resaltar es la recepción que tuvo. Eran psiquiatras, algunos de los que estaban presentes allí, psiquiatras que habían leído a Freud, otros eran jóvenes, todos eran psiquiatras, creo. Un momentito antes de la recepción, lo que pasa es que me parece importante ubicar justamente este vínculo de Freud y Fromm. ¿Quién era Freud para Fromm? Porque cuando se lo aborda esto más del lado de la transferencia, de una transferencia no suficientemente analizada, no lo colocaría a Fromm como freudiano, justamente por la distorsión en su lectura de Freud, pero sí en un estar mordido por Freud. Y al estar mordido por Freud, en una transferencia, sí estaría inserto en lo que es el campo freudiano. Entonces, no en absoluto, no, esa es una limitación de su punto de vista.
No, porque lo que importa es qué hizo Fromm con Freud, y lo destrozó lo fundamental del psicoanálisis, y lo reemplazó por el humanismo, lo que para él era un humanismo místico judío, no cualquier humanismo, y el mismo maltrato, pero realmente inaceptable, que ejercía sobre Freud, es lo que hizo que los antiguos compañeros de Horkheimer, Marcuse, Adorno, los repudiaran. Entonces, si él mantuvo algo del tipo de la transferencia hacia Freud, es algo totalmente íntimo, absolutamente íntimo, que no tuvo ninguna trascendencia en lo público, porque... Pero como son todas las transferencias íntimas. Claro, pero ese no es un problema, por lo menos a mí ese problema no me incumbe. A mí lo que me incumbe es el efecto que produjo la tergiversación de Fromm, incluso le he llamado en algún lado la estafa, voluntaria o involuntaria, no sé, eso no lo sé, pero estafa al fin, y con los efectos que tuvo, que es de que lo que Lacan llamó el campo freudiano no se estableció, fue aceptado por la institución oficial, con todo el peso que tiene la palabra, para bien y para mal. La institución oficial del psicoanálisis aceptó la existencia de un psicoanálisis no freudiano. Sí, entonces eso es lo que a mí me interesa. Lo otro no digo que carezca de interés, a mí no me llama la atención nada. Algunos... Importa por la cuestión del vínculo con Freud y las repercusiones que tiene. Pero bueno, Pero la repercusión, lo que tuvo repercusión pública fue el reemplazo. Yo no estoy seguro que hubiera una transferencia, no estoy seguro, pero bueno, a lo mejor sí hay elementos para fundamentar la afirmación, y si lo hay, será así. Para mí eso no es tema de tomar una postura, y en esto tampoco, sino que lo que me importa es la descripción del efecto que tuvo la aceptación de la interpretación del sueño de la etnografía botánica que Fromm propone, no la que Freud hizo en el marco de la interpretación de los sueños, por ejemplo, o que hay que suprimir la teoría de la libido y reemplazarla, etc. Y además proponer una concepción del hombre, que es lo que lo orientaba a Fromm en su práctica. Tenía que madurar el hombre para llegar a tal etapa. Y todo eso fue aceptado sin condiciones. No hubo ninguna condición, y eso fue el psicoanálisis. Así empezó el psicoanálisis. De todas maneras, la práctica, sí. La diferenciación, la separación del APM del grupo frommiano marca una diferencia. Por más de que no hubiera habido una confrontación tan directa, en esos años, a ese nivel, lo que hicieron fue marcar una diferencia. O sea, nunca hubo una confusión entre el APM y el grupo frommiano. Entonces, sí la hubo, sí. Por supuesto. Es decir, uno se llama humanista
psicoanalítico. Claro. Y el otro, Asociación Psicoanalítica Mexicana, con la separación que los estructuró, digamos, en cuanto a dos instituciones diferentes. Que los estructurara ya es otro asunto, porque cuando regresaron los que iban a ser fundadores de la APM, regresaron de Buenos Aires, regresaron de Nueva York, regresaron de París, se juntaron con los fromianos, porque en un inicio. Sí, claro, se juntaron con los fromianos y empezaron, sí, pero en un inicio, de manera en que empezaron a constituir o a, quizás no a constituir, pero sí a tratar de constituir una sola asociación psicoanalítica. Pero no se pudo, o sea, eso importa, ¿no? Sí, por supuesto, mucho, pero hay que decir por qué no se pudo. No se pudo por una cuestión de poder, no psicoanalítica, no porque hubieran reconocido las diferencias. No solamente de poder, Miguel, porque humanista psicoanalítico no es lo mismo que Asociación Psicoanalítica Mexicana, es decir, vamos por orden, por orden. Lo humanista se lo puso Fromm, y cuando llegaron los que constituyeron la APM, no le hicieron ninguna objeción a ese punto de Fromm. Era totalmente anti-freudiano. La concepción del hombre que tiene Fromm, está escrita, todavía se puede leer en esta época, es contraria no a una concepción del hombre, sino a las descripciones que Freud hizo a partir de su experiencia en el psicoanálisis, como psicoanalista. Los que después fundaron la APM no le hicieron ninguna objeción a Fromm, ninguna. En realidad nunca hubo objeciones de la APM hacia a Fromm. Hay una tesis, Mariana, discúlpame que no recuerdo tu apellido en este momento. Hay una excelente tesis de Mariana, que es una historiadora de Michoacán. En mi teléfono debo tener el nombre, después le doy el nombre. Que ella estudió las revistas y estudió minuciosamente las revistas de la época, y incluso en una presentación que yo tuve buena fortuna de escuchar, fue clarísima. No hubo una objeción de índoles teórico-psicoanalítica, clínica psicoanalítica a ninguna de las posturas de Fromm. Hubo una separación porque Fromm les dijo: ok, hacemos una sola asociación, pero el didacta se tiene que analizar con Fromm. Todo lo que habían hecho los otros no valía. Entonces hay un razonamiento, yo lo cito en este capítulo sobre Fromm, sí, de uno de los fundadores que dijo: no podemos aceptar que una institución local como la de Fromm tenga mayor poder, no dijo poder, pero obviamente está refiriéndose a una cuestión de poder, que una internacional como la Asociación Psicoanalítica Internacional. Okay. Esas fueron las razones, la naturaleza de las razones. Esos hechos, en otro contexto, podrían tener
el valor, la significación que usted sugiere, pero en ese contexto yo creo que no, en ese contexto, porque lo único que apareció es que el primer psicoanalista, para colmo, era miembro de la Asociación Internacional cuando llegó a México, Fromm. Fromm fue el primero, y bueno, así quedó históricamente establecido.